Buenos días, Gerardo Cantareno, y gracias por estar una vez más por acá. No, muchas gracias a ustedes. Gerardo, escuchábamos, ahora algunas de las declaraciones, ¿no? Parte de la conferencia que dieron ayer el ya ex ministro del Interior, ¿no? Y el ex subsecretario de esa cartera, Guillermo Maciel. Y en estos días, claro, se han suscitado múltiples cosas, ¿no? Porque estuvieron primero, las declaraciones de H en Fiscalía, y ahí, pensamos que ya era el acabose, pero claro, a continuación venía la conferencia del presidente, ahora todas las repercusiones. Entonces, queríamos arrancar por ver contigo de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo más relevante y qué pasa? ¿Hacer ruido? Porque después no se sabe qué queda, ¿no? En la opinión pública, en la ciudadanía. ¿Qué sacamos en limpio de todo esto? Bueno, en primer lugar, todo esto, que en sí mismo es literalmente una caja de Pandora, recordemos que no es el comienzo, que es un escándalo más desde una larga secuencia, que va acumulando. Es como una lesión. Si vos a esa lesión le das de nuevo y le das de nuevo, la pierna o donde tengas la lesión comienza a horadarse. Y esto choca además con este sentido de, por un lado, omnipotencia, esta idea de que no, yo comunico y los pongo a todos en un bolsillo. Y esta sensación de impunidad, no respondo preguntas, cambio los tantos, confundo información y yo lo arreglo. ¿Qué es lo que va generando? Y va generando lo contrario. Pérdida de credibilidad, sentimiento de poco esclarecimiento, dudas que se profundizan. Yo advierto un cambio en el periodismo. El periodismo está más incisivo, por lo menos en algunas circunstancias. Muy mal en la conferencia del sábado, muy mal. Obviamente que el tipo de conferencias como las del sábado están construidas para no ir a fondo. Claro, no puedes repreguntar, por ejemplo. No puedes repreguntar, se ordenan de una conferencia para otra, es muy azaroso. Pero además el presidente no contesta. En ese contexto hay que ver la coyuntura, pero hay que ver la mirada larga. La secuencia de escándalos durante este gobierno es demasiado larga, es muy diversa, involucra temáticas y actores que van construyendo una trama muy fuerte que pone en cuestión si el Estado está horadado, si el sistema político está horadado, qué hay detrás, qué acciones que no parecen tener lógica de pronto generan que nada menos que alguien que tiene tanto poder y que deriva tan directamente del presidente como el señor Lafleur, se expongan a lo que se exponen cuando destruyen un documento. Esa banalización de un documento que resulta que es un documento mucho más relevante de lo que el presidente dice. Esta idea de reiterar afirmaciones que luego obviamente son rápidamente desmentidas, como la de que el Uruguay estaba obligado y no tenía otra escapatoria que dar el pasaporte de esa manera en que lo dio, cuando surgen una y otra vez testimonios que indican lo contrario. Uno, haciendo el balance de esta coyuntura, dice, cayeron 2 ministros de áreas claves, Ministerio del Interior, Cancillería, pero 2 ministros que, por razones diversas, estaban con una enorme debilidad política, con gestiones, muy cuestionadas. Cae una figura que estaba en las sombras, pero que tenía un enorme poder, y que seguramente va a seguir estando, no formalmente, pero va a seguir estando, que es el núcleo, tal vez, de la política más exitosa de este gobierno, que es la política comunicacional. Que nos dimos cuenta que era mucho más que la política comunicacional, ¿no? Por supuesto. Lafleur forma parte del Círculo Rojo. Eso lo refieren todos los que conocen el funcionamiento
del presidente Lacalle Pou desde hace mucho tiempo, pero además es un tipo clave no solamente en la comunicación, sino en el libreto de la estrategia, y no solamente en relación al presidente. Y cuando la comunicación importa tanto como en este gobierno, yo creo que es el área privilegiada de este gobierno. Y, ojo, estamos hablando de estrategias inteligentes, pero que llega un momento que comienzan a desbaratarse. Cuando la trama es de alguna manera muy intensa, acumula en varias líneas, no es solamente narcotráfico, es organizaciones criminales, es Ciorada, la policía, Ciorada, cae la jerarquía de la policía, empiezan a caer los ministerios. La caída de la FLUF, aunque él siga en las sombras, es un golpe muy importante. Y luego se pone de manifiesto, que la coalición chirria. El presidente, este escándalo lo toma fuera del país. No tiene mayor significación que viniera más rápido, que viniera más lento. Yo creo que es bastante razonable que se tomó su tiempo para pensar. Sí. Pero desde el miércoles hasta el sábado, el Partido Nacional desapareció. Los únicos que hablaban era Da Silva y Gandini. Y luego Gandini, que tiene que construir esa otra ala del Partido Nacional y que para eso tiene que expresar cierta rebeldía, hace actitudes completamente poco lógicas. El viernes le pide perdón a la militancia del Partido Nacional. En cuestión de horas fue, ¿no? En cuestión de horas. Primero al presidente y después el perdón. Claro, y luego sale inmediatamente después de una conferencia de prensa fallida, que no convence a nadie, que deja enormes dudas, mal hecha, deliberadamente, dice, tenemos presidente. Y los que estaban callados salen en medio de una euforia. Los socios salen también, denotan, primero, que no son convocados, que este gobierno de coalición no funciona como si fuera una coalición. Bueno, ahí Gerardo hay algo interesante, porque ayer en la entrevista que le hacen a Manini en Perspectiva, él insiste 2 veces, dice, la reunión que se dio con los líderes de la coalición en Torre Ejecutiva, a la vuelta del presidente en Suárez y Reyes, fue a instancias nuestras. O sea, claro, y es completamente excepcional. El presidente no convoca a los líderes de coalición. Esta coalición no funciona como tal. Funciona como si fuera un gobierno del Partido Nacional, como si el Partido Nacional tuviera mayoría legislativa y los otros estuvieran como, socios menores que ya han comprometido su respaldo a todo. La idea es que el Partido Colorado está así. Perdón, Gerardo, ¿el Partido Nacional o el presidente en sí? Porque claro, no tuvimos en realidad, como vos decís, ninguna figura supuesto del Partido Nacional que saliera a hablar cuando no estaba el presidente. Por supuesto, y esos son movimientos contradictorios. Gandini sabe que si quiere marcar un ala distinta a las 2 precandidaturas herreristas, tiene que parecerse, no puede estar contra el gobierno, pero tiene que diferenciarse. Claro. Pero no termina de resolver cómo, porque acá tenemos una figura presidencial hiperpresente, hiperdominante, prácticamente todo se hace desde su protagonismo excluyente. Y bien, el Partido Colorado, y aquí el doctor Sanguinetti ha jugado un rol fundamental, es el principal soporte. Pero, y la pregunta que ha trascendido de esa reunión lo indica, la duda está en qué va a hacer Cabildo Abierto. Y Cabildo Abierto va y viene. Y se acerca el momento en que, si Cabildo Abierto o va o viene, se tiene que definir. Exactamente. ¿Esta era una oportunidad para que él se desmarcara, por ejemplo? Como hemos visto, era una oportunidad, y es una oportunidad en donde estuvo viendo las cartas. Además, cuando un jugador amaga y no, llega un momento que el amague termina siendo. Entonces va a haber un momento en que, y estamos hablando de un actor que sabe jugar también a la estrategia, que tiene una formación estratégica de mirar más que la coyuntura, va a jugar. En el otro sentido, el Frente Amplio, yo creo que
actúa con sensatez y con moderación. Era muy importante que la salida de Fernando Pereira no fuera una salida que escalara. Se ha dicho, y bien, es razonable, que cuando los militantes advierten toda esta situación, advierten esta suerte de declaraciones que no cierran, de dudas generalizadas, bueno, se le pida radicalización. Bien, ahí está, digamos, la construcción de un liderazgo colectivo. Es obvio que el Frente Amplio, desde el arranque, salió sin voluntad de escalar el conflicto. Sin voluntad de escalar el conflicto. Y esa es una pauta moderada, porque se hablaba juicio político. Bueno, una hipótesis que verdaderamente, en términos responsables, nunca estuvo arriba de la mesa. Primero, porque en términos constitucionales requiere mayorías que no están. Pero además alimenta una dinámica de polarización que a quien no realmente ayuda es al Frente Amplio. Es el Frente Amplio. Y ojo, es muy evidente cómo luego quienes no hablaron mientras los acontecimientos se procesaban, de inmediato salen durísimamente con que atacando a la oposición. Y la oposición no salió de una lógica de moderación. Y esto es simplemente una descripción. El presidente, con esa apuesta tan fuerte a la comunicación, claro que sabe que su comparecencia el sábado fue una comparecencia inconvincente. Inconvincente. Fue una conferencia que dejó muchísima insatisfacción. Fue una comparecencia que no aclaró ningún punto relevante. Lo que han salido a decir los propios actores de esta situación crítica. Los conflictos que emergen de las declaraciones de Bustillo con Carolina H. y de Bustillo con el Ministerio del Interior, sobre todo en la figura de Guillermo Maciel, bueno, lo estábamos escuchando. Entonces, verdaderamente, el gobierno queda en una situación muy difícil. Y repito, el gobierno es golpeado en una secuencia ya muy larga de escándalos que están marcando a su gobierno. Ayer o antes de ayer me preguntaba, bueno, pero entonces la próxima encuesta de simpatía con el presidente va a dar menos. No lo puedo saber. Y creo que no es tan relevante. Estamos como transfiriendo a las encuestas cosas que en este tipo de sociedades no son tan relevantes, o por lo menos no son el único indicador. Lo que queda muy claro es que la secuencia parece no terminar y además cada vez más se agrava. Esto que empezó en algún sentido con el tema astesiano, que luego golpea con otros escándalos, que luego tiene ese episodio dramático del caso Penades, claro, que luego tiene Salto Grande y que luego retoma de esta manera el episodio Marcet, y podríamos seguir con otras situaciones. Bueno, le da a la tónica de este gobierno una tónica, una perspectiva en donde este gobierno da la sensación de que, bueno, su gran respaldo, que es la comunicación, no está funcionando. Pero más allá de las encuestas, ¿se puede llegar a ver reflejado en el voto de la gente este tipo de por episodio? Supuesto que sí. Es decir, yo, digamos, simplemente no quiero especular, pero es obvio que el gobierno no está en una situación cómoda. Es obvio que los socios menores están muy perjudicados. Es obvio que, bueno, la acumulación parece ir en otra dirección. Y es obvio que la oposición aparece en una mejor situación y que eso gravita. ¿Y no había posibilidades de que los socios menores mejoraran de haberse distanciado más? Porque en realidad acá estamos hablando justamente del Partido Nacional, ¿no? O sea, bueno, no el caso de H, pero Bustillo, Heber. Esto está ocurriendo mucho, sobre todo en estas sociedades disgustadas, desconfiadas, digamos,
que construyen escenas políticas a partir de la lógica del balotaje. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, finalmente, la configuración de una estructura de competencia política con dos grandes espacios. En esos dos grandes espacios, que en un caso es una coalición neta entre partidos distintos, pero en otro caso es un partido de coalición, y son dos cosas distintas, ¿qué es lo que genera? Bueno, en las coaliciones, ¿quién sale generalmente ganando? El líder mayoritario. El líder mayoritario monopoliza el poder y su presencia es cada vez más creciente. Que acá es el más golpeado por todo, ¿no? Por Penades, Astesiano. Perfecto. Pero es el que protagoniza todo. Los socios menores son perjudicados. Y hay un momento en que, para competir, los socios menores tienen que marcar distancia. En el caso del Partido Colorado parece haber una opción muy, muy sólida en el presidente Sanguinetti de ir hasta el final en un respaldo incondicional. Pero Manini, que lidera un partido que sea complicado, tiene ruido interno, es un partido que no es un partido tradicional, tuvo una primera comparecencia exitosa, pero las encuestas no le están dando bien. Bueno, Manini es, como le hemos dicho tantas veces, el díscolo de la coalición y tiene esa lógica que, bueno, está perjudicado por este espacio que además gobierna, pero no configura un escenario de coalición estricto sensu. El presidente no convoca a los líderes. Por otro lado, salirse de ese espacio de competencia lo puede aislar. Tiene que advertir cuándo hacerlo. Y bien, es digamos, la piedra en el zapato. Claro, pero ahí estaba la consulta, ¿no? Porque el otro día esto lo hablábamos también con Chasquetti, él decía, esta era la oportunidad para salir airoso de la coalición, porque no se podía ir cuando lo de Irene Moreira, porque se iba mal. Si se va ahora, se va bien. Se va bien. Y por eso su salida en el momento más álgido de la controversia, bueno, generaba esa sensación de incertidumbre que la aprobó el propio presidente. El propio presidente no le preguntó a Sanguinetti qué iba a hacer, ya sabía lo que iba a hacer, mucho menos a Pablo Mieres. Le preguntó directamente a Manini Ríos si se conformaba con esto. Y Manini, como lo ha hecho siempre, dice una cosa, pero al día siguiente puede decir otra. Dice, no vamos a escalar, no vamos a agrandar, pero ayer, no habían pasado 2 días, y ayer dijo, no nos termina de convencer. Y hoy hay un nuevo escenario. El socio menor tiene que marcar distancia, tiene que elegir la oportunidad. Como bien decía Daniel, no es en cualquier momento. Tiene que construir, tanto que se dice, vivimos en una política de relatos. Bien, una política de percepciones, sociedades desconfiadas, pleito de los relatos, política comunicacional. El relato, entre otras cosas, es la construcción de escenarios. No se puede salir en cualquier momento, porque salir es un riesgo. Y hay que construir un relato de por qué salí. Y esto tiene la configuración de que hay una competencia dentro de un año, que uno dice, falta mucho. Cuando queramos acordar, ya está ahí. Entonces, hay que elegir en muchas circunstancias, pero hay una cosa que parece muy clara. El gobierno está debilitado. Y no solamente por este episodio, sino por la acumulación de escándalos que se suceden uno atrás del otro. Escándalos que, por otra parte, no terminan de aclararse y que apuntan a cuestiones muy relevantes. Yo no creo, por ejemplo, que hayamos estado ante una crisis institucional. Pero que esto... ¿Compartís ahí con el presidente que es un problema político que se puede solucionar con...? Lo que yo veo, y sobre todo en clave comparativa, es que cuando hablamos de crisis institucional en América Latina estamos hablando de cosas muchísimo más graves. Claro. Y acá las instituciones desafiadas, debilitadas en algunos casos, funcionan. Bien, pero estamos hablando de una crisis política de enorme gravedad que se suma a una serie de escándalos que no parece tener fin y que comienza a golpear a las instituciones. A ver, cuando una subsecretaria, la número 2 de un ministerio como la Cancillería, siente miedo de lo que está ocurriendo, siente miedo de lo que puede hacerle el ministro
y acude a un profesional para que la blinde legalmente, bien, hay un problema de garantías. Cuando el asesor de comunicación y estrategia, que es el número 2 del gobierno, como se ha dicho, es el ministro sin cartera más exitoso. Yo evaluaría la política pública más exitosa de este gobierno, ha sido la política comunicacional. Y esto habla mucho de este gobierno, muchísimo de este gobierno. Bien, cuando esa figura tan importante en esta lógica de gobierno cita a 2 subsecretarios y les pide que borren los chats, bueno, algo está ocurriendo. Y lo hace en el piso 11 de Torre Ejecutiva. Y allí, bueno, ahí es donde trabaja el presidente, nuevamente el piso 11, en el que todo empezó, porque Artesiano también estaba ahí, entre el piso 4 y el piso 11. Bien, las explicaciones, sobre todo explicaciones que no terminan de cerrar, y que cada vez construyen relatos menos persuasivos, bien, se debilitan. Cuando esto se suma a asuntos tan graves como, bueno, la perforación del sistema policial y de sus principales instrumentos, el Guardián, los ataques a la justicia, que es el horcón de una república con plena institucionalidad, la independencia del Poder Judicial. Bueno, acá, desde que empezó este gobierno, está en cuestión. No había empezado este gobierno y el diputado Subía ya planteaba una transformación de la Fiscalía en una Fiscalía colegiada de 3, que obviamente ¿qué es lo que buscaba? ¿Y qué es lo que busca? Una y otra y otra y otra vez. Busca justamente politizar el manejo de la Fiscalía y darle a la coalición de gobierno mayoría para operar. Todo eso no configura, por ahora, una crisis institucional, pero implica que las crisis políticas cada vez más graves, que cada vez dejan más dudas, que no son resueltas por el presidente de manera satisfactoria, bueno, van horadando instituciones. Respecto a temas que son gravísimos, es muy impresionante cómo actores que en estos 3 días que pasaron desde la comunicación, desde el conocimiento de las declaraciones de H en Fiscalía hasta la venida del presidente el sábado, bueno, hay actores que se llamaron a silencio. Sí. Y una cosa es que un senador se llame a silencio. Pero si el que se llama a silencio es el secretario de la presidencia, que además es el candidato con más chance de ser el candidato del Partido Nacional, es el delfín del presidente, se llama a silencio. ¿No es una forma de cuidarse eso también? Bueno, pero ¿qué dice que el candidato del gobierno sienta que debe cuidarse y que debe esperar a que vuelva el presidente? Y bien, denota muchas cosas. Y por cierto, muchas cosas que convergen en debilidad. Y luego, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Y el presidente también, ¿cómo sale? Con un recurso que está un poco averiado, que ya no persuade a nadie. Crisis institucional es lo que ocurrió con Sendik. Bueno, el argumento Sendik, la verdad, ya no es un argumento persuasivo. El argumento de entregar el pasaporte por un decreto de un gobierno anterior no es persuasivo. La idea de, bueno, nadie le preguntó al presidente, pero el presidente se anticipó a decir, para mí, ninguno de ellos, acá no hay nada ilegal. Uno diría, ¿y qué sentido tenía decir eso? Lo mismo, ¿qué sentido tenía decir que le creía a Penades? ¿Qué sentido tenía decir, que después se dijo tantas veces, que conocía a Artesiano? ¿Qué sentido todo eso? La prudencia indica que el presidente y los ministros no tienen que pronunciarse a ese respecto. Y cuando se pronuncian, los presidentes gobiernan también cuando hablan. Es esa, digamos, contrapartida de la política comunicacional. La política comunicacional es una política importantísima, pero finalmente, cuando se utiliza como recurso permanente, termina, haciéndonos retornar a la realidad en donde el relato importa, pero no todo es relato. No todo es relato. Y ahí los recursos comienzan a ser menos eficaces.
Lo que dijo ayer, van por todo. No se puede todo, el secretario de Presidencia. ¿Alguien puede realmente decir que la estrategia de la presidencia del Frente Amplio ha sido de radicalización? Yo lo he escuchado atentamente a Pereira y tal vez ha sido su momento de mayor moderación. Además, hay algunos que hasta lo han criticado, a mi juicio con error, de no haber escalado. Hubo una acción deliberada del Frente Amplio de bajar la pelota y no escalar. Y yo creo que es muy correcta. Y eso es lo que el gobierno parece demandar de la oposición, que la oposición lo dio. Es lealtad institucional, que es una clave absolutamente indispensable para un buen funcionamiento de una democracia, de unas instituciones. Gerardo, nos vamos con la última. Tenemos, como siempre, poco tiempo, pero es lo fundamental. ¿Qué pasó con la responsabilidad del presidente? Que es quien cita esta reunión, ¿no? A H. Exactamente. Sí. Como dice Desbocati, el presidente habla, pero no dice cosas fundamentales. Los periodistas y la sociedad escuchan, pero no se convencen. Pero el presidente sale casi convencido de que convenció a todos. Entonces, bueno, esos matices, ¿qué es lo que revelan? Y bien, revelan que el rey está desnudo. Eso tan simple y tan señalado. La política también es transferencia de poder. Si yo creo que el presidente es un supercomunicador y que llega y arregla todo, tenemos presidente, con la misma templanza vino y lo arregló todo, pero no lo arregla. Y habla de los otros como perro que ha volteado la olla. Yo no fui, pero finalmente las tramas llegan a la figura presidencial. Con Astesiano llegan a la figura presidencial, con Penades lamentablemente llegan a la figura presidencial, no porque tenga nada que ver, pero 30 años de un vínculo estrecho, sin ningún conocimiento, bueno, dejan. Lo de Salto Grande, Albizu, él mismo lo señala, sí, un hombre de mi máxima confianza. Y la FLUF. La FLUF no hace nada que no haya sido ordenado por presidencia. Eso es clarísimo. Y si la FLUF, por indicación del presidente, hace un acto tan reñido con las buenas prácticas institucionales, como es destruir un documento, y además está luego esa confusión, no, pero no formaba parte del expediente. Por favor. Era un documento sin importancia. ¿Y entonces por qué lo destruye? ¿Por qué lo destruye? Y entonces el rey está desnudo, el rey está involucrado. Y entre otras cosas, la insatisfacción de su comparecencia pública deja oscuridad respecto a cuál es su rol en esta catarata interminable de episodios escandalosos. Gerardo Caetano, muchas gracias por estar una vez más en Nada que Perder. No, gracias a ustedes.